Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él contestó: Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos ustedes en este maravilloso día en que el Señor nos permite estar nuevamente con ustedes para poder meditar y compartir su palabra. Como siempre, haciéndoles la cordial invitación para que puedan formar parte de este canal de evangelización, suscribiéndose, activando la campanita y para que cuando nosotros subamos un video le llegue las notificaciones. El Señor necesita hombres y mujeres sembradores de la palabra del Señor. Así que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Hoy, la palabra del Señor, San Juan capítulo 20, del verso 24 al 29. Hoy vamos a recordar a un apóstol, Santo Tomás, y vamos a ver cuáles eran las características de Santo Tomás. ¿Qué dijo él? Hasta que yo no vea, no creeré. Pero más adelante dice, reconoce al Señor y lo adora, porque dice: Señor mío y Dios mío. Hay personas que no creen, ¿sí? Hay personas que no creen como Santo Tomás. ¿Por qué Santo Tomás no creyó? Porque Tomás no vio a Jesús, porque no estaba con ellos, fíjese bien. Tomás no estaba con ellos, y eso pasa con nosotros cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de ir a la Santa Eucaristía, la Santa Misa, Acción de Gracias. ¿Qué pasa? Nos desconectamos de Dios y dudamos, como lo es Tomás. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Santo Tomás no estaba con los discípulos, aquellos discípulos que Jesús escogió en San Marcos 3:13. Llamó a los que él quiso para que se reunieran con él, así instituyó él a los 12, para que estuvieran con él, para enseñarlos y luego enviarlos a predicar. Esos son los discípulos que Jesús había elegido. Y Tomás no estaba con ellos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nosotros, oiga bien, en San Juan capítulo 15, en su verso 5, dice que debemos permanecer. Oiga cómo lo dice: debemos permanecer con el Señor, porque si no permanecemos con Él no podemos dar fruto. San Juan capítulo 15, en su verso 5 dice: Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero, oiga, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan y se echan al fuego y se queman. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos desconectamos, fíjese bien, de Dios, cuando nosotros ya no participamos, fíjese bien, a la iglesia, a la Santa Eucaristía, ¿sí?
nos desconectamos. Por eso el Señor llegó a decir, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y por eso la palabra de Dios nos lo dice allá en la carta a los hebreos. En Hebreos, en su capítulo 10, en su verso 25, la palabra de Dios nos invita a perseverar. Dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. No debemos de abandonar tanto como ir a la Santa Eucaristía, como participar los domingos en la iglesia, como leer las Sagradas Escrituras, como escuchar el Evangelio de cada día. No podemos dejar de hacerlo porque nos desconectamos y después dudamos. Hoy no solo vemos a Santo Tomás como un incrédulo, sino veámoslo en nuestra vida, que si yo no estoy viviendo como Tomás, que si mi vida no va caminando como la vida de Santo Tomás, gracias a Santo Tomás, fíjese bien, gracias a Santo Tomás, que hoy nosotros como cristianos decimos lo mismo, Señor mío y Dios mío. Gracias a Santo Tomás, hoy la iglesia nos enseña, hoy la iglesia puede decir que Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios, como Santo Tomás. Santo Tomás, eso fue lo que hizo. Oiga bien, dice, Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de sus costados, no creeré. Eso es lo que dice Santo Tomás. El mismo Tomás que allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, en su verso del 6 al 16. San Juan, capítulo 11, verso 6, fíjese bien, en la muerte de Lázaro. Ese mismo Tomás que dijo, vamos a morir, vamos a dar la vida junto con él. Oiga, sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó, ¿no tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará, porque no posee la luz. Después les dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirle que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado ahí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Ese mismo Tomás, fíjese bien, que dice en el Evangelio San Juan, capítulo 14, en su verso 6, oiga, San Juan 14 del 1 al 6 dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de ir y prepararles un lugar, volveré, dice el Señor, para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Ese mismo Tomás que dijo vamos a morir con él, ese mismo Tomás que dijo no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino, ese mismo Tomás es el que hoy el Evangelio nos dice,
8 días después, los discípulos de Jesús, dice el Evangelio, estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando la puerta cerrada, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, ¿sí? Los discípulos lo reconocieron al Señor porque estaban, pero Tomás no estaba. Pero Tomás después adora al Señor. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices son aquellos que sin ver han creído. Felices somos todos de los que creemos en la palabra del Señor, aunque aún no hemos visto, pero hemos escuchado, seguimos escuchando la palabra de Dios para ponerla en práctica. Porque muchas veces nosotros como cristianos vivimos la vida como este Tomás. Muchas veces somos Tomás o Tomasa, que nosotros nos desconectamos, nos quedamos de la palabra de Dios, ya no queremos leer, ya no queremos escuchar el Evangelio, ya no queremos participar en la Santa Eucaristía. Y cuando vienen las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, es donde dudamos y es donde nosotros desviamos nuestra fe. Y por eso el Señor nos recomienda en Hebreos 10:25 de no abandonar las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo. Dichosos, dice el Señor. ¿Crees porque me has visto? Felices los que han visto, los que no han visto, pero creen. Hoy el Señor nos deja una gran invitación a todos nosotros, de enseñar y de compartir a aquellos que no escuchan, a aquellos que no participan, para que compartamos la palabra del Señor hacia ellos, porque muchas veces nosotros estamos, o muchos están viviendo la vida como Tomás, ¿sí? Necesitan ver para creer. Hoy el Señor dice que somos felices los que no han visto, pero creen. Comparte este evangelio con aquellos que no participan, aquellos que no van a la iglesia. Compártelo, enséñalo. Y que juntos debemos de creer al Señor, no debemos de dudar. Muchas veces por no creer vienen otros a engañarnos, vienen otros a sembrarnos otra doctrina, otra enseñanza. Y a ellos sí que bien lo creemos, pero a la palabra del Señor no. Muchos vienen enseñando mentiras y qué bien se le cree. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo a los que estaban reunidos, les dijo, Jesús estaba otra vez. Jesús dice, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. A los 8 días se presenta la primera vez cuando le dijo, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así los envío yo también. Se puso alegre, los felicitó que estaban reunidos. Por eso nosotros necesitamos seguir predicando, seguir formando, seguir aprendiendo y seguir enseñando a aquellos que necesitan saber, y a los que no, los que ya se sienten maestros, pues que ellos lo comparten. Pero hoy la palabra del Señor dice que felicita a los que estaban reunidos porque ellos creyeron. Pero los que no creen son aquellos que no participan, son aquellos que no se reúnen en las asambleas. Que Dios Todopoderoso nos ayude, nos ilumine, nos acompañe todos los días. Que se haga la voluntad del Señor en cada uno de nosotros para poder recibir su palabra. Que solamente Él venga a preparar este terreno donde la semilla es sembrada y que pueda dar fruto en santidad. Que Dios Todopoderoso nos ilumine, nos protege y nos conceda a cada uno de nosotros según lo que nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.